el fin. Eso es lo que habla Daniel 12 al 4. Y recordemos que cuando recibió este mensaje, Daniel se enfermó, porque fue un choque para él, porque él estaba triste, porque decía, ¿cómo es que el pueblo de Dios va a terminar de esta forma? Estaba triste, estaba enfermo, no podía aceptar que eso pudiera suceder con el pueblo de Israel. Aquí hay una comparación de Daniel 12. El lugar fue en Babilonia, mano derecha levantado. También el ángel jura también en ese tiempo, pero da una información diferente. Dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso que aprendimos que es la vez pasada. 1 año, 2 años y la mitad de un año. 3 años y medio sería 2.300 días, los 2.300 tardes y mañanas. Y en Apocalipsis 10 dice un lugar también, pero ya fue en el tiempo de Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. Mano derecha, levantadas al cielo y jura. Y dice el tiempo no será más. Determina que ha llegado el fin de algo. Pero es en conclusión o en paralelo con lo que estamos viendo en Daniel 12, donde dice tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto que vemos a la izquierda o Daniel 12, en Apocalipsis dice, esto ya no es más. ¿Ok? No será más. ¿Ok? Daniel 12 es el clímax de las secuencias proféticas iniciadas en Daniel 8. Y como sabemos, ambos capítulos están estrechamente relacionados. O sea, no se pueden separar. Tienen un inicio, tienen un inicio para ellos y un final. En el mero final del capítulo 12, Daniel vuelve a insistir que quiere verlo. No, cierra ese libro. Y si tú te levantarás al final de los tiempos. Es una promesa muy hermosa que se le da a Daniel. Aquí vamos a ver los libros también que están involucrados. Daniel 8 y Daniel 9 hablan del mismo periodo. Daniel 8:3 y Daniel 12:6. Ahí están enumerados. Capítulo 8 está del versículo 9 al 14 y del 15 al 26. Luego en el capítulo 9 del 24 al 27 y el capítulo 12 del 5 al 13 habla de lo mismo, de lo que estamos hablando ahorita, solo que en diferentes formas. Si recordamos que empieza con la estatua de Nabucodonosor, era de oro, de plata, de bronce y de hierro, y luego los pies de barcos. Luego cambia a animales. El león, el oso, el tigre, el leopardo y el dragón. El dragón. No. Sí. Sí. Y ya luego cambia, en la tercera visión cambia a animales, dice que se usaban para sacrificio. Es cuando ya cambia el rumbo. Ha pasado mucho tiempo, de acuerdo a la visión, ha pasado mucho tiempo y ya cambia la visión. Es lo mismo, los mismos poderes, pero en un sentido diferente. Eso es lo que nos está enumerando aquí en este proceso. Elementos claves. Daniel 8, capítulo 8, 9 al 14, dice, ¿hasta cuándo? Este es en griego. Estas palabritas quiero que las recuerden. ¿Hasta cuándo? Quiere decir continuo. ¿Han escuchado eso en alguna parte? Continuará. ¿Ah? La rebelión asoladora o pisotear, perdón, el ejército pisoteado. Eso está en Daniel 8, 9 al 14. No lo vamos a leer porque es mucho. Solo quiero que recuerden, esto yo lo estuve estudiando hace mucho tiempo y no lo podía comprender. Estuve tratando de seguir otros pastores que estudian profecía, pero no me sacaban de la duda, de la pregunta que tenía en mi cabeza, y hasta ahora que estaba estudiando esto, lo pude encontrar, que es hasta cuándo, porque dice hasta cuándo terminará la prevaricación, dice. Eso es lo que dice. Pero yo no lo podía analizar bien.
lo analizaba de otra forma porque Mateo también habla de la abominación desoladora. Pero aquí lo vamos a ver más claramente. Ok. Daniel 12, 5 al 13 tiene que ver, dice, con los mismos elementos proféticos de Daniel 8, 9 al 14, los dos capítulos. Ad Matai dice, es el continuo, rebelión asoladora, ejército pisoteado. En el trasfondo, o sea, lo que nos está hablando es que todo esto, el continuo, rebelión asoladora, ejército pisoteado, sucedería en estas profecías de Daniel 12, de las 1260, 1290 y 1335 días. El continuo, prevaricación asoladora y el ejército pisoteado, el ejército del cielo, dice Daniel. ¿Estamos bien? Vamos a llegar a un punto en que vamos como que alumbra correctamente, dice. Pero cuanto a la identidad de todos los símbolos mencionados en la profecía de Daniel 8 y repetidos en Daniel 12, si es revelada, los datos o información sellada por Daniel debe ser, por lo tanto, aquella referente al tiempo. Sellada, cuando le dice séllala, es porque tenía que ser para el tiempo, para el fin del tiempo. ¿Hasta cuándo? La pregunta, ¿hasta cuándo? El continuo. Ok, vamos a ir entendiendo poco a poco este final, porque tiene que ver con el juicio. Es muy importante. Dice, así las frases, el tiempo no será más, implica que las profecías de tiempo registradas en Daniel ya han alcanzado su punto culminante. Esto es, han llegado a su fin. Por eso dice, ya no hay más tiempo. O sea, se acabó. Pero hay un peligro para nosotros ahí si no tenemos cuidado. Porque se acabó en cierta fecha que ya pasó. No está en el futuro, sino ya hace tiempo que se acabó. ¿Ok? Dice, pero el juramento sigue. Recuerden que el ángel jura. El juramento sigue. Dice, en vez de llevarnos al final de todo, o sea, lo que nosotros pensamos que es el final de todo, el fin, es, es el fin de las profecías temporales. ¿Y cuáles son las profecías temporales? La más grande profecía temporal es la 2313 mañanas, que abarca del 457 hasta 1844 de nuestra era. Esa profecía es la más larga. Esa es la que llega a su conclusión. Dice, de Daniel es seguido por un periodo más el toque de la séptima trompeta. Tenemos que tener mucho cuidado, poner atención en lo que estamos leyendo, porque está en tela nuestra salvación, está en un hilo nuestra salvación. Apocalipsis 10, 6 al 7, y juró que el tiempo no sería más. ¿Por qué? Porque la profecía concluyó, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, ¿cuál es el misterio de Dios? Dice, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, cuando el ángel empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahorita vamos a ver cuál es el misterio. Ah, algo pasará, algo pasará entonces entre la sexta y la séptima trompeta. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. O sea, el propósito de Dios, el plan de Dios se consumará cuando el ángel empiece a sonar la trompeta. Aquí lo que vamos a identificar cuál es el misterio de Dios anunciado a los profetas. Vamos a ir a Efesios 1:9 para que nosotros sepamos cuál es el misterio de Dios que se consumará o que se concluirá o que se llevará a cabo. Efesios, eso no lo tengo aquí en el PowerPoint. 1:9. Salud. Ok, Efesios 1:9. Dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo.
Ahora vamos a leer 3 al 5 del mismo libro de Efesios. 3 al 5. Vamos a leer desde lo 1 para que se entienda bien. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Pueden tener una imaginación de cuál será el misterio de Dios? Recordemos que a Daniel le dice: cierra las palabras de este libro, porque es para el tiempo del fin. Y hay una fecha determinada, más adelante lo vamos a ver. Una fecha determinada. Aquí está. Es el Evangelio y sus implicaciones. Ese es el misterio de Dios revelado. El Evangelio y sus implicaciones. Recordemos que cuando vino Cristo, vino a revelar parte del Evangelio. Y vino a cumplirlo en su propia persona. Paso a paso para que nosotros pudiéramos comprender el gran amor de Él por nosotros. Vamos a ver. Dicho de otra forma, Apocalipsis 10 nos está hablando de un periodo existente entre el fin de las profecías temporales de Daniel y el fin de la gracia. ¿Están oyendo? Apocalipsis 10 nos está hablando de un periodo existente entre el fin de las profecías temporales de Daniel, que era la última profecía, les digo, es la 2300 tardes y mañanas, que se inició en el 457 y terminó en 1844. Pero aquí dice: entre el fin de las profecías temporales de Daniel y el fin del tiempo de la gracia. No sabemos cuándo va a ser, pero dice que tenemos que estar preparados. Porque si no estamos preparados, dice, no nos vamos a dar cuenta cuando eso suceda. ¿Estamos bien? A ver, se me pasó. Yo creo que voy un poco adelantado. Apocalipsis 10 se refiere a un tiempo que no está sellado, a saber. ¿Ok? Apocalipsis 10 se refiere a un tiempo que no está sellado, a saber. O a conocer. Apocalipsis 12 sí estaba sellado, no se podía conocer. Los capítulos que no se podían entender era del capítulo 8 al 12. Del 1 al 7 se podían entender, pero del 8 al 12 no se podían entender. Tuvo que llegar a un tiempo determinado, y ese tiempo que dice que es el tiempo que no será más. Es ese punto, tenía que llegar a ese punto para que se pudieran entender. Por eso dice Pablo que ha entendido el misterio de Dios. Y el misterio de Dios es el Evangelio predicado por Jesús. Aquí dice profecías temporales de Daniel, del ángel, Apocalipsis 10, sino tiempo del fin, dice. Cuando comience a tocar el séptimo ángel, periodo de la séptima trompeta, el tiempo no será más. Misterio de Dios consumado. Fin de la gracia. O sea, nosotros estamos ahorita, dice, que nos será una extensión de la gracia. No sabemos cuándo va a terminar, pero es una extensión, dice. Estamos viviendo momentos gratis. Y en el capítulo 13 del libro que estaba escuchando, me dejó completamente preocupado por mí mismo, porque habla muchas cosas que yo necesito, que la iglesia necesita. Elena de White dice algo al respecto, al respecto de Apocalipsis 10. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo.
ni del tiempo de la gracia, sino del tiempo profético que procede del advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje a partir de aquí, acerca de un tiempo definido. Después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Entonces, aquí ya estudiamos esto. A partir de aquí, Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo a interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque la profecía se acabó. Vivimos por lo tanto, dice, entre el tiempo profético, no será más, y cuando el ángel comience a tocar la séptima trompeta. Esos son los tiempos que vivimos. Apocalipsis 10 se terminan las profecías temporales, y luego ahí empieza, estamos a un punto de que el ángel toque la trompeta. El tiempo no será más, recordemos, el tiempo no será más, dice el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se acabaron las profecías. Pero hay algo bien importante a continuación. Primera conclusión, aunque esta profecía no dice exactamente cuándo volverá Cristo, sí nos muestra que en el esquema profético histórico nos hallamos en la etapa final de la historia de este planeta. Estamos viviendo tiempo extra. Para mí es preocupante. Estoy viviendo en la etapa final. Y el Espíritu de Profecía, lo que estaba leyendo yo, dice que necesitamos estar preparados para la lluvia tardía. Pero para recibir la lluvia tardía, tengo que tener una preparación antes. Haber recibido la lluvia temprana. Y hay muchas cosas que en esa lectura me llama a dejar. Me llama a formar parte del reino de los cielos. No formar parte de este planeta, de este mundo. Porque si yo sigo formando parte de este mundo, involucrándome en el ir y venir de este mundo, yo no me voy a dar cuenta cuando caiga la lluvia tardía. Y pues si no cae la lluvia tardía, me voy a perder. Y es importante estar pendiente de eso. Segunda conclusión. Dicha revelación además tiene una función estructural, puesto que no solo señala la importancia de esta etapa de la historia humana, sino que nos dice que a partir de este punto las siguientes visiones del libro de Apocalipsis se enfocarán mayormente en los detalles de dicha etapa. Séptima trompeta, ¿el día qué? De la expiación. ¿Ok? Vamos a pasar a lo del librito. Apocalipsis 10, 8 al 10 dice, comer el librito. Está haciendo en uso el diminutivo, pero allá Daniel, el ángel dice a Daniel, cierra el libro, sella el libro, porque es para el tiempo del fin. Vamos a ir a Ezequiel 2.3. Ezequiel 2.3. Hay un vínculo entre Ezequiel 2.3 con esta profecía. Ezequiel 2.3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El proceso de comer el librito tiene un propósito. Tiene un propósito bien importante con lo que está diciendo aquí Ezequiel. Ese es el vínculo con Ezequiel 2.3, mandato del cielo, proclamación del mensaje divino y lo amargo. Y los 7 truenos, la voz que oí del cielo, habló otra vez. Aquí hay un paralelo que también que tenemos que entender. Vamos a ir de regreso a Apocalipsis 10. Apocalipsis 10,
Hay un paralelo para entender el trueno. Apocalipsis 10. Recordemos que esta es la conclusión del tema que iniciamos hace algunos días con respecto al juicio final. Vamos a ver qué nos dice el versículo 5 y 7 del Apocalipsis 10. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí es una simbología de un trueno, de un sonido, porque este mensaje es importante, pero no todos lo queremos recibir. No todos queremos creer de que el juicio se inició en 1844, el juicio final, o el día de la expiación, o el tiempo de la expiación se inició en ese tiempo. Es un trueno porque muchas personas se sienten frustradas porque ellos creían que toda su gente se iba al cielo, que cuando se había sido bueno en esta tierra, se iba directamente al cielo. Otros creen que cuando Jesucristo venga es de que va a hacer un juicio. Pero cuando Jesucristo viene solo da lo que nos merecemos. Si fuimos buenos y obedecimos, lo seguimos a Él en todo, hasta el último momento, Él nos da nuestro galardón, que es la vida eterna con Él. Pero muchos piensan que cuando Jesucristo venga, va a ser el juicio. Pero es un engaño del enemigo, para que nadie se pueda preparar. Y mucha gente se va a perder por esa misma idea. Y hay quienes que piensan que porque ya fueron buenos por mucho tiempo en la tierra hasta el último momento y que se fueron al cielo directamente, que no necesitaron de Jesús. Y pues también otras personas que se van a perder. Dice, el significado de esta parábola actuada, o sea, es una actuación del ángel, debe buscarse tomando en cuenta el contexto de los versículos 5 y 7. El inicio y la etapa final de la tierra cuando no hay más profecías temporales. ¿Habrá algo más? Pregunta, ¿habrá algo que históricamente cuadre con esta información? Vamos a ver. Apocalipsis 10:11, vamos a ver qué nos dice. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a ver el 7 de Apocalipsis. Sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios. ¿Están entendiendo ahora cuál es el misterio de Dios? Vamos a ir de regreso otra vez. Les voy a dar tiempo para que... Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora vamos al versículo 7, atrasito, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, el misterio de Dios es volver a predicar el evangelio. ¿Para qué? Porque es el tiempo de la expiación. Dios no nos va a juzgar sin no darnos la oportunidad de que nos podamos arrepentir. No nos va a juzgar sin que lo podamos conocer a Él. Él dice, ven y pongámonos a cuenta. Pero quizás no nos hemos dado cuenta que estamos siendo juzgados, que estamos en el tiempo de la expiación. ¿Cuánto tiempo le dio dice en Génesis 6 que no contenderá mi espíritu por mucho tiempo, sino por 120 años? Esa fue la etapa, el tiempo que le dio Dios
a la humanidad. ¿Y le predicaban hoy? Claro que sí. Arrepiéntanse. Busquen al Señor. El hecho de que martillara o quisiera oyeran el sonido del trabajo, era, dice, que, que iba a venir una destrucción total. Y el que no se arrepintiera, pues se iba a morir. Y hoy en día nos está advirtiendo que el juicio empezó en 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y si vamos a ver los pasos, o se podría decir, la actitud de las personas antes del día de la expiación, nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pide también el Señor. Que tomemos un ejemplo de cómo era antes del día de la expiación. Por lo cual, en 1844 empezó el juicio final, el juicio investigador. Por lo cual nos llama a tener una vida diferente. No relacionarnos con el mundo. No adoptar costumbres del mundo, sino costumbres del cielo. Y cada día eso va peor en peor. Más adelante vamos a tratar este asunto con la mujer que está sentada sobre una bestia y sus hijas. Y vamos a dar cuenta cómo lamentablemente nuestra iglesia ha adoptado cosas de las hijas, lamentablemente. Ahí dice la función de profetizar 7. Creo que no le he cambiado. Aquí está. La función de profetizar está en el versículo 7, pero profetizar es lo mismo que está diciendo el misterio de Dios. Ahora, ¿cómo es de que viene el paralelo? Daniel 12:14. ¿Cuándo sucedió eso? Dice que la ciencia, vamos a ir a Daniel 12:4. Dice que la ciencia aumentaría, para no dejarlo en un hilo colgando este texto. Daniel 12:4. Se me perdió Daniel. Ajá, léelo. Ok, esto lo estudiamos la vez pasada, que no es la ciencia que estamos viendo, que teléfonos nuevos, que la IA y que esto. No, fue la ciencia del estudio de la palabra de Dios. En esas fechas, que el tiempo no sería más, es de que sucede esto, donde dice la ciencia aumentará exclusivamente en 1844. Es el suceso de esta profecía. Entonces nos damos cuenta que todo viene en un paralelo. O sea, el misterio de Dios es profetizar. O sea, predicar el evangelio. Y cuando se oye predicar el evangelio, automáticamente me lleva al mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque el mensaje predica ese evangelio para que nosotros podamos entender qué es el juicio. Y podamos entender a Dios, que nos da muchas oportunidades. Y dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay. Eso automáticamente nos lleva a la creación. Y de la creación nos lleva al 4º mandamiento. Todo está relacionado, todo. También el 4º mandamiento, casi al final, dice lo mismo. Entonces hay un paralelo entre todo esto. Dice, pero hay algo más. En Apocalipsis 11, 1 al 2, dice, no debería ser otro capítulo. Dice, entonces le fue dada una caña semejante. Lo pueden buscar si quieren. Yo lo tengo aquí en la pantalla. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él.
Ok. Esa es una parte, una sección. Pero dice, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿A dónde nos lleva este punto? Por qué no mide ese patio? ¿Por qué no mide el patio? ¿Mm? Porque este proceso es a partir de cuando rechazaron a Jesús, una parte. Y dice, se le dio la oportunidad a los gentiles. ¿Ok? Pero hay una cantidad de meses que nos lleva directamente a una profecía. Es la profecía cuando entra en el poder el cuerno pequeño, del 538 creo, hasta 1796. Es cuando sucede la persecución de los cristianos, la Santa Inquisición y muchas cosas que sucedieron. Entonces, durante ese lapso, ¿qué sucede? Se ponen a prueba muchos su fe. Muchos cayeron, muchos se dieron por vencidos. Muchos, dice, vendieron su fe bien fácil. Pero muchos también pusieron en alto el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Entonces nos damos cuenta que aquí hay dos grupos. Los que dice, mide a los que ya pasaron, pero deja el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. ¿Por qué? Porque ellos todavía tenían que pasar la prueba para poder ser medidos, porque no entran todavía, ni nosotros entramos todavía ahí. Pero todavía estamos de aquí, de esta parte de los 42 meses, de 1796 para nuestros tiempos. O sea, todavía estamos nosotros en parte de esa prueba de fe. ¿Me entienden? Apocalipsis 10 nos ubica en el tiempo del fin, nos informa del fin de las profecías temporales de Daniel, nos revela la necesidad de que alguien se levante en ese marco. ¿A qué? A proclamar un mensaje. Tres componentes que tiene que predicar. El Evangelio. ¿Cómo puedo predicar el Evangelio? Siguiendo la guía del mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque son paralelas, no se pueden separar. ¿Y cuál es el último? El juicio y el santuario. Es lo que venimos estudiando y hoy es la conclusión de este estudio. Por eso debemos prepararnos, hermanos. Cada día prepararnos y seguir la voluntad de Dios. No copiar del mundo, no copiar de otras iglesias. ¿Por qué? Porque esta iglesia Dios la escogió como escogió al pueblo de Israel, para que fuera un remanente, dice un remanente parecido a la primera iglesia que tuvo Jesús. Y los pioneros, los mileritas, así se llamaban los mileritas, los primeros, cuando descubrieron esta verdad, después de un tiempo se llamaron adventistas del séptimo día. De ahí venimos nosotros. Esas son nuestras raíces. ¿Okay? Conclusión número uno, ya casi al final. Aunque esta profecía no dice exactamente cuándo volverá Cristo, sí nos muestra que es el esquema profético histórico. Nos hallamos en la etapa final de la historia de este planeta. Dicha revelación además tiene una función estructural, pues que no solo señala la importancia de esta etapa de la historia humana, sino que nos dice que a partir de este punto las siguientes visiones del libro de Apocalipsis se enfocarán mayormente en los detalles de dicha etapa. ¿Okay? El movimiento adventista tiene, a ver, me lo brinqué. El movimiento adventista tiene una misión profética que cumplir. El esquema profético lo atestigua y el reloj divino así lo demanda. Nuestro Señor lo anticipó y al hacérnoslo saber nos invita a involucrarnos en dicha misión. ¿De qué? ¿Qué es lo que nos pide? Ahorita vamos a regresar. Esto. Dice, nos revela la necesidad de que alguien se levante. Hay una necesidad de Dios que nosotros nos levantemos. Donde estamos, sentados o parados o no sé,
estacionados, como se podría llamar. Es tiempo de cortarle a la vida que llevo y empezar a caminar con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el tiempo está a punto de acabarse. A punto. ¿Y qué nos llama a hacer? A proclamar un mensaje. Un mensaje de salvación. Pero yo para aportar ese mensaje, yo tengo que ser instruido por el Espíritu Santo. Yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Al ser lleno del Espíritu Santo, yo dejo mis hábitos, mis propias decisiones, mis propias voluntades y me entrego completamente al servicio del Señor. Eso no quiere decir que yo solo voy a ir a predicar el Evangelio. No. Es que mi entrega ya va a ser completa. Nadie, ningún ser humano me va a manipular, ni me va a decir lo que tengo que hacer, sino únicamente el Espíritu Santo, únicamente el mensaje de Cristo Jesús. Hoy en día todavía nos falta mucho a nosotros, a mí especialmente, mucho. Yo me vi en un espejo en este capítulo del Espíritu de Profecía que venía escuchando y me dio duro, me dio duro. Entonces yo comprendo este mensaje hoy, que yo tengo que prepararme más para predicar el Evangelio, para estudiar las profecías o compartir las profecías del Apocalipsis y para el juicio y el santuario. Son tres cosas que tenemos que predicarnos a nosotros mismos primero. Pero no perdamos mucho tiempo con nosotros. Preparémonos pronto, hermanos, porque esto está a punto de terminarse. No sé qué es lo que va a suceder alrededor del mundo, no sé. Se puede, se imagina uno muchas cosas. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿yo adopto las cosas del mundo o he adoptado las cosas de Dios? Porque Dios es un ser divino, poderoso, misericordioso, lleno de gracia. Por eso nos anima, dice, a que yo dé un paso adelante en mi vida espiritual, a que mi vida cambie. Dice que la salvación va a ser personal y mi cambio va a ser personal. Nadie, yo no puedo irle a obligar a ella o a ella a que cambie. No. Es un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y yo quiero estar en el cielo, quiero formar parte del reino de Dios. Y tengo que prepararme para eso. Hay verdades muy claras en la Biblia. Muy claras. Yo me he topado con personas que sienten las profecías que como que los golpean, que los agarran a cachetadas o algo. Yo estuve estudiando con alguien y me dijo que le dolió mucho eso de que cómo le llaman a esa mujer que está sentada sobre un dragón. No la voy a mencionar para que no salga. Le dolió mucho que no podía hacer eso. Yo le digo, es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios. Y pues le digo, hay cosas claras en la Biblia que Dios nos dice que pongamos atención, que cambiemos nuestra vida. Él es paciente, es amoroso. Él no es como yo o como el pastor. Dios tiene una paciencia, pero llega un tiempo determinado en que Dios dice, se acabó. Y se acabó. Hermanos, ya no voy a decir más palabras, sino recordemos lo que estudiamos. Estamos en el proceso del juicio investigador. Preparémonos para eso. Porque dependiendo de lo que nosotros, cómo salgamos de ese juicio investigador, podamos estar con Jesús en la vida eterna. Busquemos la dádiva de Dios, lo mejor de Dios y su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en todo, para todo y en todo lugar. Pero preparémonos, hermanos, por favor. Bueno, nos vamos a poner de pie. ¿Se podrá?
Día grande viene, si lo tienes por allá a la mano. Día grande viene, un día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando oíd pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Amén, amén. Que vamos a poner en el trono de Dios las oraciones, las peticiones que entraron de ustedes. Agradecemos también a los que se han conectado, si es que llegó a conectarse alguno, si no, más al rato se irán conectando. Pero hermanos, yo quise concluir esto para que no olvidemos, porque se estaba haciendo muy largo. Hay mucho que estudiar en este tema, porque en esa misma fecha se formaron todas las bases de la iglesia, por las creencias de la que son 28 creencias. Ahí se empezaron a formar, pero en un día más adelante vamos a descubrir esa parte, quizás más adelante, si lo mantengo en mente, para descubrir esa parte de las 28 creencias que se empezaron a formar a partir del cambio que estos hermanos pioneros hicieron allá en 1844. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque no estamos a oscuras, no estamos en tinieblas. Conocemos las señales, tú nos das señales, Señor, para poder entender tus misterios. El misterio que dice tu palabra que se consumiría al final. Ahora lo entendemos que es tu palabra, es el evangelio, tu palabra, ese misterio que tú tenías pendiente hasta cuando vino tu Hijo amado a esta tierra, Señor. Gracias por Él, porque a pesar de ser un ser divino, se convirtió en hombre para estar con nosotros y demostrarnos tu gran amor, Señor. Ahora depende en nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, trabajar nuevamente con nosotros para poder entender este mensaje, para dar un cambio en nuestra vida cotidiana, en un cambio que sea agradable a tus ojos y en un cambio que el Espíritu Santo lo tome como algo importante para nuestra vida espiritual. Padre, te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, porque es la única forma de encontrar un cambio en nuestras vidas. Padre, que nos llene de ese poder para meditar constantemente que es necesario estar contigo, depender de ti. Padre, te damos gracias por mis hermanos, por las peticiones, por los agradecimientos, por los testimonios que ellos dieron esta noche. Padre, tú los escuchaste, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus
preocupaciones quizás por las enfermedades que hay en nuestras familias. Padre Santo, tú conoces a la mamá de mi hermana Lidia. Padre, te pedimos que tú sigas ayudándola, visitándola, Señor, acercándote a ella, que ella pueda tener vida, Señor. Eso es lo vital para su familia, para nosotros, que un ser humano pueda tener vida hasta el último momento que tú decidas, Señor. Padre, de igual manera hay muchas familias quizás en estos momentos sufriendo, Señor, por la pérdida de un ser querido o porque descubrieron que tenía cáncer, etcétera, tantas cosas que suceden en el ser humano, Señor, y quizás están destrozadas en este momento. Padre, pero sabemos que tú dejaste un consolador en esta tierra, tu Espíritu Santo, y te pedimos que ese ser divino se acerque a esas personas con dolor, con angustia, Señor. Te pedimos también por mi hermana Elvia, por su dolor, por su enfermedad, Señor. De igual manera por todos aquellos matrimonios, Señor, que están sufriendo por el enemigo, Señor. Padre, levántalos con tu poder. Levántalos, Señor. Padre, quizás son pocos los que conocemos nosotros que sufren por eso, pero realmente hay muchos en el mundo que han sido destruidos, que han abandonado a sus hijos, han subido tantas cosas críticas, Señor. Padre, por favor, te pedimos que a nosotros nos des esa luz espiritual para que podamos ayudar a esas personas que están en esos desafíos, Señor. Padre, te pedimos por el pastor, por los hermanos de The Queen también que están allá en campaña, Señor, que tú los puedas guiar con tu Espíritu Santo. Dale el poder al pastor para que él pueda hablar de tu verdad, Señor. Padre, vamos de regreso a casa. Guíanos con la seguridad del cielo y guíanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos.